Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 14 en adelante. Amén. Vamos a leer unos 5 versículos, del 17 hasta el 18, y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traérmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso hombre de guerra, prudente y en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Hasta ahí dejemos. Incline su rostro, pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Señor, porque hasta aquí, Señor, usted nos ha ayudado, ha sido fiel, Señor. Nos ha dado un nuevo día más, Señor, en el nombre de Jesús ha proveído nuestras necesidades. Ahora, Señor, le pido que sea usted, Señor, tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no se hable nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a hablar acerca de cómo Saúl desobedeció a Dios. Saúl fue el primer rey de Israel, pero desobedeció a Dios. Y como consecuencia de haber desobedecido a Dios, Dios lo quitó del reino por no obedecer. Porque Dios le mandó a destruir todas las naciones idólatras paganas en las cuales ellos iban a pasar. Pero Saúl no hizo caso. Tomó botín, tomó prisioneros algunos y los hizo tributarios. Entonces a Dios no le agradó. Todo esto está ahí en el capítulo 15. Ahí está, donde dice, leamos del 17 en adelante, y dice: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Estamos en el 15-17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió, dice, en misión, y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hasta ahí dejemos la lectura. Ahí está la historia, ¿verdad? Donde vemos de que Saúl no obedeció a Dios. Mandó, capturó animales, a reyes los hizo tributarios, se los llevó presos, y según él había hecho bien, pero delante de Dios, que mandó al profeta Samuel, le dijo que había hecho mal. Y aunque él dijera que había hecho bien, no había hecho bien, porque no obedeció por completo la destrucción de todos los enemigos. Entonces, cuando Dios manda, hay que obedecer. Sí, amén. Y como él no obedeció, ahora viene. Y por eso que ahí en el capítulo 16 tiene el título de que ya anda
Samuel unge a otro hombre por rey, que es a David. Entonces ya empieza el sufrimiento de Saúl al saber que ya Dios lo ha desechado como rey. Muchas veces en nuestra vida no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo está mal delante de Dios. Entonces Saúl eso mismo le pasó. Él creyendo justificarse, creía que había hecho bien. Por eso le dijo, antes bien he obedecido, le dijo al profeta Samuel. Pero Samuel traía palabra de Dios. Dios le había hablado a Samuel para que hablara con Saúl. Y le dijo, se complace Dios más en los holocaustos y sacrificios que en obedecer la palabra. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que para Dios ya no le agradan los sacrificios. Ya no son tan importantes como en aquel tiempo los sacerdotes los hacían. Pero ahora hablando aquí, Samuel le dice, no, tienes que obedecer antes que hacer un sacrificio. Y por eso que Dios lo desecha y viene Samuel y unge a David como el que lo va a sustituir en el reino, el otro rey o el segundo rey de Israel, porque Saúl es el primer rey, ¿verdad? Así que sigamos ahí en el versículo 12 del capítulo 16, vamos avanzando para ir llegando al punto. Dice, versículo 12 del capítulo 16 de Primera de Samuel, dice, envió pues, dice, por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es, le dijo. Eso fue cuando Samuel llamó a David, el último de los hijos de Isaí, porque ya le habían presentado los hijos mayores, pero ninguno de ellos. Samuel decía, este es, pero no, hasta que llegó David y Dios le dijo, este es el rey, a este ungilo. Entonces el versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, que es la ciudad donde él vivía. Entonces ya vimos ahí, a ese punto vamos a llegar antes de iniciar allá en el 14, porque dice ahí que lo último que dice el versículo ahí, ¿verdad? Es que en adelante, después que lo ungió, el espíritu de Jehová vino sobre David. Ahí está, ese es el punto donde queríamos llegar para poder iniciar ahí en el 14, porque de eso trata el 14. Iniciamos ahí en el capítulo 16, versículo 14, dice, el espíritu de Jehová, dice, se apartó ¿de quién? No es de David, dice de Saúl, ¿verdad? Entonces, como ya dijimos y hemos leído el contexto donde dice de que Saúl no obedeció, el Espíritu de Dios se apartó de él. Eso es lo que está diciendo el versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Claro, el Espíritu de Dios, en aquel tiempo hemos dicho muchas veces que el Espíritu de Dios venía sobre los profetas por un momento a decirlo, el mensaje o la palabra, y se iba. Entonces, aquí ya dice que se apartó ya no iba a estar más con Saúl. ¿Por qué? Porque él no obedece. Entonces, Dios quiere obediencia. Dios quiere fe, que le crea. Entonces, por eso dice ahí, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué pasaba cuando el espíritu de Jehová se apartaba? Le atormentaba. ¿Un qué? Un espíritu malo de parte de Jehová. Ahí está bien claro cómo vemos que cuando el espíritu de Dios se aparta de la vida del hombre, llega el espíritu del enemigo, llega el espíritu de Satanás, el espíritu que le agrada más la carne, las cosas materiales, las cosas que el ojo ve. Entonces, eso es lo que pasó aquí. Vemos cómo dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahora, en nuestra vida sabemos que el Espíritu Santo no se aparta del creyente, pero del creyente. ¿Por qué? Porque es el sello que Dios puso por medio de Jesús, aquel que le creyó. El Espíritu Santo, cuando le recibió como su Salvador.
Entonces el Espíritu Santo ahora permanece en usted, permanece en mí. ¿Por qué? Porque ahora ya no se va, porque Jesús lo prometió y dijo: yo me voy, pero no los dejo solos, sino que les envío el Consolador. Y Él lo guiará, ¿verdad? A toda verdad. Entonces Él ya mora en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando usted y yo desobedecemos? Cuando desobedecemos, hermano, cuando desobedecemos a Dios, es que no estamos obedeciendo al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ya el Espíritu Santo no se ha ido de nosotros, sino que lo que está haciendo es contristado. Lo reprimimos, no lo dejamos obrar, porque está obrando la carne. Entonces, aquí dice que se apartó de Saúl, pero se apartó ya por completo. Y después de atormentarse, vino el espíritu del enemigo, dice ahí, ¿verdad? Vino el espíritu malo, le atormentaba. Y ese espíritu que venía de parte de Dios, que Dios ponía en Saúl, ese espíritu malo, para que pensara diferente. Entonces no tenía paz. Y es que eso es lo que pasa en nuestra vida, que usted y yo no tenemos paz cuando el Espíritu Santo no está obrando en nosotros, no nos está guiando, sino que el enemigo nos desvía la atención. Y entonces usted ya no es guiado por el poder del Espíritu Santo, sino que el enemigo le está dominando su vida. Le está diciendo: aquí está mal, venite conmigo. Entonces Saúl era atormentado. No lleguemos nosotros a ese punto de ser atormentados por el espíritu de Satanás, porque eso es lo que sí puede hacer. Quizás el espíritu maligno no puede poseernos, pero puede atormentarnos. Y sí nos atormenta. Muchas veces somos atormentados por las presiones, por las situaciones, quizás económicas, de vida o sentimental, no sé de qué. Pero la cosa es que nos atormenta y no nos da paz. Saúl existaba, no tenía paz. Por eso dice que ese espíritu llegaba y se apoderaba de él y no lo dejaba en paz. Versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, le dice, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ahí está. ¿Cómo la atormentaba? Cuando usted es atormentado en su vida, acuérdese de que no es el Espíritu de Dios el que lo está atormentando. Porque el Espíritu de Dios lo que va a hacer es exhortarle a que está haciendo mal, a que cambie esa actitud. Pero el enemigo sí trata de atormentarle para que usted se preocupe, se aflija y diga: ya no tengo solución. Y hijos de muchos llegan a la depresión, a situaciones como de quitarse la vida. Y a eso es lo que no debemos de llegar como cristianos. Pero aquí dice de que ellos sabían que el espíritu malo ya había llegado a Saúl. Y entonces los criados le dijeron, en el versículo 16, diga pues, dice, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ahí está el punto, el consejo de los ancianos. ¿Y qué consejo era? Que buscaran a alguien que creyera en Dios, para que hiciera guerra con el espíritu malo que él tenía. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de la música, a través del toque del arpa. Pero era un hombre lleno de Dios. ¿Y quién era ese? Ya vimos que era David, que dice que el Espíritu de Dios llegó a David desde ese momento en que fue ungido. Entonces llegaron hasta él, hasta David, a buscarle. ¿Por qué? Era el único. Si él era el que había sido ya ungido después de Saúl. Entonces dice allí que buscaron, en el 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues, dice, ahora alguno que toque bien y traerle. Vaya, ahora va al consejo de los criados. Dice ahí el 18. Entonces uno de sus criados respondió diciendo: he aquí, dice, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar
y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. ¿Y qué más? Y Jehová está con él. Ahí está, ¿verdad? ¿Quién iba a luchar contra el espíritu maligno? Otro espíritu de poder, el espíritu de Dios. Entonces los criados sabían. Pero Saúl no le había dado importancia. Pero estaban los criados para recordarle, yo conozco uno que tiene el poder de Dios, que toca bien y es hombre de guerra, valiente. Si a ti nos conocieran a nosotros, hombres luchadores, hombres donde mora el Espíritu Santo y obra. Entonces ellos sí sabían que en David sí estaba el Espíritu de Dios. Habían oído que Dios estaba con David, porque fue ungido como rey. Y entonces le dijeron a Saúl, yo conozco a uno que toca bien. Bueno, tráiganmelo, dijo Saúl. De algo me va a ayudar. Así que dice ahí el 19, ¿verdad? Y Saúl le envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Bien sabía cuál era, ¿verdad? El que está pastoreando las ovejas, no quiero los otros. Sabía que Dios le estaba enviando a él. ¿Por qué? Porque había sido ungido para sustituirlo en el reino. Y tenía que conocer el palacio ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a quedar ahí en vez de él como rey de Israel. Entonces, el punto es ese, que ahí hemos venido viendo cómo dice ahí que el Espíritu de Dios o de Jehová estaba con David. Y el espíritu malo seguía en Saúl. No dice ahí que él le quitó. No dice que él le fue. Es que estaba ahí el espíritu de maldad en Saúl. Y por eso, ¿qué pasaba? Lo atormentaba, pero con la música se calmaba. Se quedaba quieto. Ahí estaba la paz. ¿Por qué? Por el poder que había en David, poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice ahí, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios estaba sobre David. Entonces, eso es lo que pasa en nuestra vida, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que estar conscientes de que si mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos que ser gente de bien. Gente en los cuales no debe de haber maldad ni malos pensamientos hacia el prójimo, sino que tenemos que dar ese ejemplo, esa enseñanza de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestros enemigos. Así que, por ejemplo, David estuvo allí, y cuando supo David que Saúl, de que David había sido ungido, dice de que varias veces lo quiso matar. Sin embargo, David nunca alzó su lanza sobre él. Lo halló dormido cuando lo andaba siguiendo y se le presentó y nunca lo mató. Le dijo, yo perdono tu vida, le dijo, porque eres el ungido de Jehová. Y sin embargo, Saúl, con ese espíritu de maldad, le quería matar. Pero nunca lo agarró. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Así es que cuando usted está con Dios, el enemigo no va a poder. Usted puede pasar enfrente de su peor enemigo y no le hace nada. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios, el poder de Dios que mora en nosotros. Entonces así estaba David. David luchaba y nunca luchó solo. Desde que mató a Goliat, él dijo, tú vienes a mí, le dijo al gigante, con lanza, espada y jabalí, pero yo no traigo eso. Yo vengo con el poder de Jehová de los ejércitos. Ni iba solo, ¿verdad? Y es que así tenemos que luchar, con ese poder que ya está en nosotros y que también tenemos en sus manos. La palabra de Dios, el poder de Dios. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, cómo se tiene que luchar y pelear esta batalla en este mundo, en esta tierra, donde van a haber pruebas, van a haber luchas. Nadie dijo que no iba a haber, ¿verdad? Entonces, pero tenemos las armas. Y dice la palabra bien clara, ¿verdad?, que nuestras armas no son carnales, son espirituales. Entonces, ¿cómo se van a combatir? Con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios. Por eso allá en Efesios nos habla de la armadura de Dios, que tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios para hacerle frente ¿a qué? A los dardos de fuego del maligno.
Entonces, los dardos ahí están. ¿Quién dice que no nos tira dardos? Si el enemigo nos tira dardos. Y sabemos que el enemigo es el mismo hombre. La gente que el enemigo utiliza, como Dios nos utiliza a nosotros, para poder estar en paz con los demás. Pero los dardos ahí están, nos están cayendo. Pero si no nos calan es por la misericordia de Dios y el poder que tiene. El espíritu que mora en nosotros. Así que ese espíritu es el que moraba ahí en David, ¿verdad? Entonces estamos en Dios 9 y dice, y Saúl le envió un mensajero a Isaí, el papá de Isaí, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Ahí está, ¿verdad? ¿Quién estaba cuidando las ovejas? Ahora el rey lo mandó a llamar. Y le dijo, envíamelo. Ese hombre me sirve a mí aquí en el palacio. 20. Y tomó, dice, Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué hizo Isaí? Le envió al hijo. Mi hijo va a estar en el palacio, va a estar mejor. ¿Quién no se siente orgulloso? Que le diga a usted, mire, que le diga al presidente, venga aquí a cuidarme aquí o a barrerme aquí en mi casa. Y nos sentimos orgullosos con las cosas del hombre aquí, ¿cómo no nos vamos a sentir más con Dios? Si Dios es más poderoso que cualquier hombre. Sí, amén. Entonces, eso es lo que usted y yo tenemos que ver. Sintámonos orgullosos del poder de Dios que mora en nosotros. La fuerza invencible. Porque nadie puede vencer a los que luchan con el poder de Dios. Entonces, por eso es que vimos aquí que Isaí le mandó a David, y David fue y cargado, dice que le llevaba un montón de presentes al rey, un cabrito y muchas cosas más por medio de su hijo. 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Ahí está, ¿verdad? Que ya lo ocupó como para que le anduviera cargando las armas. Este cipote me puede servir para llevarme los tiros ahí, dijo, porque mientras yo voy a la guerra. Entonces por eso dice que le hizo su paje de armas. Entonces le servía, sabía que era fiel, sabía que él moraba en él. Entonces por eso es que lo anduvo ahí, por eso es que dice, viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho, lo quiso como un hijo, y dice que por eso le hizo su paje de armas. Ahí está, cómo lo apreció, lo amó mucho. ¿Por qué? Porque Dios amaba a David y David estaba con Dios. Entonces, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y se muestra con los demás. Por eso es que la palabra en Proverbios dice, ¿verdad? Que cuando uno está en paz con Dios, aún sus enemigos están en paz con Él. ¿Por qué? Porque está el poder de Dios. Bien, vamos avanzando para terminar. Y dice, y Saúl envió, dice, a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracias en mis ojos. Va, ahí está diciéndole, ya no va a vivir con vos. Déjamelo a mí, que aquí me sirve a mí. Entonces desde ahí, ¿verdad? David se acostumbró a vivir en el palacio con el rey. Porque ya Saúl ya no le dijo, solo préstame, sino que le dijo que se quede conmigo en el palacio. Eso es lo que le dijo. Y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia ante mis ojos o en mis ojos. Hermanos, nosotros no necesitamos que un hombre nos diga así, ¿verdad? Porque sabemos la gracia que hemos hallado delante de Dios. Y sabemos delante de quién estamos. David estuvo delante de su rey. Pero usted está delante también del Rey de Reyes. Y cuando digo Rey de Reyes es porque está sobre todos los reyes. No hay nadie sobre él. Entonces David estaba ahí con el rey. Y le dijo, yo a David lo quiero como un hijo, déjamelo aquí, le dijo a Isaí. Pues ha hallado gracia en mis ojos. Usted y yo hemos hallado gracia delante de Dios. Sí, amén. Es la gracia que tenemos nosotros cuando oramos, cuando cantamos.
cuando le clamamos, cuando el vecino, cuando el amigo, o cuando alguien llega y le pregunta y dice, este es amable. Pero cuando tiene un otro vocabulario ya cambian las cosas. Ya no es lo mismo. Ya no dicen, este es amable, no, este mal cae con esa boca que tiene. Pero usted y yo hemos hallado gracia delante de Dios y esa gracia tenemos que mostrarla al mundo. ¿Por qué? Que se note que quien mora en nosotros, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Terminemos ahí en el versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía David? Cuando oía o veía a Saúl, que andaba como loco. ¿Por qué andaba así? Porque el enemigo lo hacía así, el espíritu malo. Ese vivía en él, ¿verdad? Y por eso dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, era un momento y que el espíritu malo lo atacaba. Es por eso, ¿verdad? Que usted y yo tenemos que estar preparados ante el ataque del enemigo, del maligno. ¿Por qué? Porque ahí llega nuestra vida y quiere distraernos la atención de nosotros hacia Dios. Quiere quitarnos la bendición, pues, quiere robarnos la bendición. Eso es lo que quiere. Quiere distraernos, como ese que pasó ahí, ¿verdad? Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa, o tomaba el arpa y tocaba en su mano. Ahí está, ¿verdad? Tocaba el arpa para calmarlo. ¿Y qué dice ahí? Y Saúl dice, tenía alivio. Se aliviaba, se calmaba el dolor, se calmaba la locura. Que dice que se volvía como loco, ¿verdad? Entonces por eso dice, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, estaba mejor. ¿Y qué pasaba? Y el espíritu malo se apartaba de él. Ahí está, ¿verdad? Y estaba mejor en este lugar. Estaba mejor con la música que David tocaba, que si era la misma gracia que Dios había puesto en David. Dios había puesto esa gracia. Sí, amén. ¿Para qué? Para que estuviera ahí luchando contra el enemigo que había en Saúl. Entonces esa gracia es la que Dios nos ha dado. Y Saúl dice tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cuándo se va a ir el espíritu de maldad? Cuando llega alguien más poderoso. Cuando llega el espíritu de Dios, cuando llega el poder de Dios. Por eso es que aún está el poder en nosotros. ¿Y cómo va a obrar ese poder? Con la oración, con la alabanza. Porque eso es lo que tocaba a Saúl. No va a ir y usted va a querer combatir el espíritu malo con una cumbia o con reggaetón. Y le va a tocar eso para que se vaya, no, el mal lo va a llamar. No tocaba eso, pero que música suave tocaba. Entonces igual usted no va a poner a cantar eso, va a poner a cantar para adorar a Dios, para agradarle, que Dios reciba, ¿verdad?, esa alabanza. Entonces eso es lo que pasaba aquí, que dice que David estaba lleno del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y por eso dice que el espíritu malo se apartaba de él, porque no soportaba el Espíritu Santo que había en David. No lo soportaba. ¿Por qué? Porque sabía que lo dominaba. Mejor se calmaba. Porque sabía que quien estaba tocando era alguien lleno del poder de Dios. Entonces cada uno de nosotros, ¿verdad?, sabemos que estamos llenos del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Él es el que está en nosotros. Él no se ha apartado, pero no lo reprimamos, no lo contristemos. O sea, no nos opongamos a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Porque contristar, eso quiere decir oponerse, detenerlo, lo que Él está haciendo. Si no, démosle libertad de que obre. Porque aquí, ¿qué pasaba? David le daba libertad, porque ya estaba con Él. Dice que el Espíritu del Santo ahí estaba, o el Espíritu de Jehová estaba ahí, pero el espíritu malo también estaba ahí.
Entonces había una lucha, y es que esa lucha existe hasta hoy en cada uno de nosotros. Por eso cuando le preguntan, ¿cómo está? Luchando siempre. Porque la lucha ahí está. El enemigo ahí anda. No es que la lucha ya terminó, no. La lucha va a seguir hasta que nos vayamos con él. Por eso que esa lucha es constante. No para. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos preparemos. Que vayamos listos. ¿Y cómo listos? En santidad. Sin mancha y sin arruga. Así quiere hallarnos Dios cuando venga por nosotros. Luchando. Esa batalla, por eso es que hay esa palabra que dice, ¿verdad? Que el que persevere hasta el fin, ese es el. Entonces hay que luchar. No termina la lucha. La gloria para Dios, hermanitos. Démosle gracias a Dios por esa palabra. Que la gloria sea para nuestro Dios esta noche. Por esa